¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien todos? ¿Correcto? ¿El audio? ¿Sí? A ver. Buenos días, profesor. Sí, ¿Se escucha? Jesús. Buenos días a todos. Mi nombre es Hugo del Águila y en estos momentos voy a dictar el curso de Economía. Vamos con la semana número 1, ¿sí? Vamos a estudiar lo que son la historia del pensamiento económico a lo largo del tiempo. Vamos a estudiar la división de la economía, también algunos conceptos básicos y bueno, dar su solucionario, la respuesta a su solucionario. Un momento, por favor. Voy a compartir pantalla, por favor. Un momentito. A ver, chicos, ¿logran ver mi pantalla? Díganme, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Ok, correcto. Vamos a compartir mi pantalla. Entonces, vamos con lo que nos toca el día de hoy. La semana número 1 del curso de economía. ¿Sí? Vamos con el primer punto, algunos conceptos acerca de lo que es economía. Y vamos con lo que se refiere a la palabra etimología. Cuando hablamos de etimología, ¿nos referimos a qué cosa? La palabra etimología viene del concepto llamado raíz, raíz de algo, raíz de una palabra, y en este caso, raíz de la palabra economía, que es nuestro curso. La palabra como tal, economía, proviene de dos vocablos, oikos y nomos, vocablos que provienen de Grecia, oikos y nomos. Oikos viene a ser casa, hogar, hacienda y nomos, gobernar o administrar. Es decir, la economía viene a ser la administración de esos recursos que hay en las casas, hay en las ciudades, que se necesitan para, de alguna manera, satisfacer determinadas necesidades, ¿sí? Etimológicamente, eso significa economía. Vamos con una definición actual. Ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social la economía? Porque se encarga de buscar satisfacer necesidades de las personas. Nosotros necesitamos recursos, nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades de empleo, nuestras necesidades de alimentación, nuestras necesidades de transporte, nuestras necesidades de obtener dinero. Entonces, la economía busca satisfacer las necesidades de las personas. Estudia la forma en que la sociedad administra esos recursos escasos. Definitivamente, las sociedades, las ciudades, los hogares buscan administrar de la mejor manera los recursos escasos. Este concepto llamado recursos escasos lo vamos a ver más adelante bajo otro término, factores productivos. Entonces, no hay suficiente agua para los campos de cultivo. Entonces busco una mejor manera de distribuir esa agua para que alcance. Ahí está la distribución por goteo, ahí están los canales de regadío. No hay suficiente personal médico para cubrir la demanda de salud de la población. Entonces, ¿qué busco? De repente contratar algún personal adicional, de repente distribuir el personal entre adecuadamente o cantidades mínimas en diferentes centros a lo largo del país, etc. ¿Sí? Frente a las necesidades ilimitadas. ¿Quién tiene las necesidades? Ya lo dije en un momento, es una ciencia social la economía. Entonces las necesidades lo tienen las personas, los agentes económicos. Entonces, la gente, ¿se acuerdan en la época del COVID, verdad? Nos estábamos muriendo, ¿verdad? Había una necesidad, la necesidad de salud. ¿Qué escaseaba? Las vacunas,
los guantes, las mascarillas. Entonces, desde el gobierno buscaba de alguna manera obtener esos recursos escasos para paliar, para contrarrestar lo que estaba pasando en nuestro país, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de esa administración de recursos escasos para esas necesidades ilimitadas, ¿sí? El ser humano constantemente está necesitando satisfacer algo. Hambre, transporte, educación, salud, etc., ¿sí? etc. A ver, un ratito, quiero ver. Estamos, ¿cómo estamos? Ok, listo. Uy, se me fue. Ok. Listo, entonces tenemos eso. Vamos con el objeto de estudio de la economía. El objeto de estudio de la economía tiene que ver con los problemas relacionados con la producción y distribución. Ok, la gente está pasando un problema de salud a nivel global. Hay una enfermedad que nos está atacando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un producto para satisfacer, para curarnos, para prevenirnos, pero no hay. Entonces, ¿se acuerdan? Comenzamos a ver, oye, ¿quién lo produce? Cómo se produce? Y ahí salió la producción desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde China, de lo que son las llamadas vacunas. Ahora, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se reparte? ¿A quién se reparte? Problemas relacionados con la distribución de bienes y servicios, ¿sí? Y todo esto, ¿qué buscaba? Satisfacer una necesidad humana. ¿Cuál es la necesidad humana del ser humano? El tema de la salud. Curarnos, prevenirnos, no morirnos, ¿verdad? Finalidad, ordenar y clasificar los fenómenos económicos, ¿sí? Los hechos económicos. O sea, yo, desde la economía, busco entender la realidad económica. Busco ordenar lo que está pasando. Analizo, analizo la realidad que está pasando en los precios en los mercados. Analizo la realidad que está pasando a través de, por ejemplo, una escasez de productos en los mercados. Analizo lo que está pasando a través de lo que es la producción nacional. ¿Por qué es importante esto? Porque yo al saber lo que está pasando, puedo tomar acciones al respecto. Porque yo al saber lo que está pasando, yo desde la teoría económica, puedo aplicar acciones correctivas. Por ejemplo, si yo analizo la realidad, los hechos económicos, yo veo que todos los días, yo veo que semana a semana, yo veo que cada fin de semana los precios de los productos están subiendo. Y eso se replica no solo en Lima, sino se replica a nivel nacional. Y eso se vuelve constante y permanente. ¿Qué puedo decir? ¿Qué me dice la teoría económica? Que estoy pasando un proceso inflacionario. ¿Hay teoría acerca de eso? Sí, pues hay teoría acerca de eso. Ya he recolectado, ya he ordenado la información y puedo afirmar que estamos pasando por un proceso inflacionario. Y sobre eso, actuar, ¿sí? Tomar medidas desde el gobierno para paliar esa situación y revertir esa realidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo último que dijo el ministro de Economía Contreras? El ministro de Economía Contreras. ¿Qué nos dijo? Bueno, aunque ya creo que lo sabíamos, ¿verdad? Estamos pasando un proceso de recesión económica, ¿sí? Que es lo que ha dicho el ministro a lo largo del tiempo, ver, clasificar, ordenar todos los datos macroeconómicos y darse cuenta que efectivamente sí, pues estamos en un proceso de recesión. Y sobre eso, actuar. Ya el gobierno está tomando medidas al respecto, ¿verdad? Entonces, finalidad. Método de estudio de la economía. Tenemos dos formas de analizar esto. Primero, el método inductivo y el método deductivo. Voy de lo particular a lo general. Por ejemplo, parto de una premisa. Cuando el precio del limón aumenta, lo consumimos menos. O sea, puedo partir de una premisa, se me ocurrió, pero también puedo partir de la premisa de que voy directamente, o sea, ya
Ya esa premisa lo vuelvo realidad, pues voy al mercado y veo pues que efectivamente el precio del limón llegó a costar 14 soles. ¿Y qué pasó con eso? La gente compraba menos, ¿sí? Entonces estoy corroborando esa premisa in situ, ¿sí? En la realidad, ¿sí? O por ejemplo, tengo otra premisa, cuando el precio de la cebolla aumenta, la consumimos menos, que es algo que también ha pasado en nuestra realidad, ¿verdad? Y ambos productos, digamos, son básicos en la preparación del ceviche. No sé si ustedes han visto todos los reportajes que se han hecho. Hasta el propio ministro le ha dicho en algún momento que no el tema del ceviche, ¿se acuerdan? El cambiar el ceviche por otro plato. Entonces, cuando el precio del limón o el precio de la cebolla se eleva, ¿qué va a hacer las personas? ¿Qué harían ustedes, sus papás, sus familias? Consumirían menos de este producto, menos de este producto, ¿sí? Menos de este producto, ¿sí? A ver, un ratito, ok. Ok, ay, no estoy sin mi cámara. Ya estoy con mi cámara. Ya, a ver, listo. Listo, continuemos chicos, continuemos. Vamos con lo deductivo. Entonces, lo primero es, parto de algo particular, es decir, oye, está subiendo el precio del limón, está subiendo el precio de la cebolla, y llego a una conclusión general. Entonces, si el precio de estos productos en los mercados sube, la realidad es para todos que la gente, las familias, las personas van a comprar menos de este producto. Y deductivo, parto de lo general a lo particular. Una premisa general o enunciado general. Si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica. No se preocupen por este concepto lo vamos a ver más adelante, lo que es elástica. Así no se preocupen. Ya, listo. Entonces tenemos eso de ahí, ¿sí? Listo. Vamos con la evolución del pensamiento económico. Es decir, vamos desde la edad antigua hasta la edad moderna a estudiar algunos pensadores que de alguna manera han aportado conceptos o enunciados que tienen que ver con economía, ¿sí? Con economía. Entonces, vamos con el primero. Vamos con la edad antigua y tenemos a nuestro amigo Platón. Como ustedes verán o habrán visto en el curso de economía, disculpen, de filosofía, Platón fue un filósofo. En esa época un filósofo, ¿quién era? Una persona instruida, era una persona erudita, que aparte de la filosofía, pues versaba diferentes materias, ¿verdad? Diferentes materias. Entonces, Platón, a lo largo de sus escritos, diferentes escritos, nos habló sobre diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, la estructura de una polis ideal. ¿Se acuerdan que en esa época no hablábamos de ciudades? ¿Sí? No se hablaba de ciudad. El concepto de ciudad, pues, no era algo que todavía se tenía en esa época, ¿verdad? Se tenía, eh, eh, a ver, un ratito. Se tenía el concepto de lo que se llama las polis, ciudades-estado. Entonces, ¿qué hace nuestro amigo Platón? Plantea la estructura de una polis ideal, ¿sí? A través de una estructura que permitiese que esta polis o ciudad-estado funcionase correctamente, sea eficiente en el manejo de sus recursos, sea eficiente en el manejo de su gestión. Entonces, plantea la estructura, una estructura política y económica de un estado ideal, en el cual en la cúspide de una pirámide, que él planteaba una pirámide, estuviesen los gobernantes. ¿Quién era el gobernante?
El gobernante tenía que ser la persona más instruida en su momento. En su momento, pues, ¿quién era? El filósofo. Después los guerreros y después los artesanos. Estructura política, gobernantes, guerreros y artesanos. Estructura económica. ¿Qué plantea nuestro amigo Platón? Plantea posiciones de la gente en esta sociedad, en donde cada quien va a tener un rol y un papel en esta sociedad. El gobernante, gobernar. El guerrero, defender. Y el artesano, que en ese caso pues eran las personas que se dedicaban a diversas labores manuales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con manuales, construcción de puentes, artesanías, orfebrería, todas esas cosas, ¿verdad? También nos habla de dos conceptos que en la actualidad también se emplean dentro del tema de economía, ¿verdad? La especialización y la división del trabajo. Al yo decir que haya gobernantes, guerreros y artesanos y cada uno tiene un papel que cumplir dentro de la sociedad, ¿qué estoy haciendo? División del trabajo, ¿sí? División. Cada quien se dedica a una actividad. Eso se llama división del trabajo. Y si cada quien realiza esa actividad constantemente, ¿qué va a lograr en el tiempo? La especialización. ¿Qué busca con este diseño económico, con esta estructura de la sociedad nuestro amigo Platón? Eso que está en el segundo punto, ¿verdad? La productividad y la eficiencia de este estado ideal, ¿sí? También nuestro amigo Platón nos habla de las ganancias, ¿sí? Nos habla de las ganancias. ¿Es bueno o es malo? Bueno, las ganancias en el tema del lucro, es decir, sacar el máximo provecho afectando al otro, eso no lo consideraba correcto. O sea, no estaba en contra de lo que era las ganancias, pero sí estaba en contra de sacar el máximo provecho afectando al otro. Porque eso básicamente, ¿qué genera? Pues genera disconformidad, genera injusticia, valores que iban en contra pues de lo que proponían estos filósofos, ¿verdad? Listo, continuemos. Vamos con nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles era discípulo de nuestro amigo Platón. No aceptó la concepción del estado ideal de Platón. Es decir, una de las cosas, antes de continuar, que planteaba nuestro amigo Platón era que cada quien tenía su lugar en la sociedad y ese lugar no podía ser reemplazado. Es decir, si tú nacías en la clase social de artesanos, artesanos y artesano te quedabas toda la vida. Es decir, no podías buscar algo más, ¿verdad? No podías buscar, no podías salir de ese lugar diferentemente, ¿sí? No podías directamente salir de este lugar. Luego, antes de continuar también, Platón nos habla del concepto propiedad privada. La propiedad privada la debe administrar, la propiedad, ¿quién lo administra? El gobernante. Y a partir de ahí, el gobernante asigna los bienes a quienes lo necesitan. Y generalmente, quienes lo necesitan, la parte base de la pirámide, los artesanos. Es decir, gobernante y guerreros deben estar exentos de la propiedad privada. Nuestro amigo Aristóteles está en desacuerdo. Cualquier clase social puede, bajo su propio esfuerzo y sus medios, adquirir propiedades. Habla del concepto de propiedad privada. Todas las clases sociales pueden acceder a un inmueble, una propiedad, sin ninguna distinción, ¿sí? Sin ninguna distinción. Igual, nuestro amigo Aristóteles también considera que la administración de esos recursos debe estar a cargo de una persona instruida, en este caso los filósofos, porque como dice ahí, garantiza la justicia y la paz social. Yo al estar instruido, yo soy la persona más capaz para saber qué le corresponde a cada quien, ¿verdad? ¿Qué le corresponde a cada quien? Y soy la persona que de una manera más justa puedo hacer esa distribución, ¿sí? Distribución. Vamos, continuemos. Luego hablamos de la edad
Media, ¿sí? Luego hablamos de la Edad Media. Entonces, al hablar de la Edad Media, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pensamiento católico, pensamiento religioso católico, ¿sí? Pensamiento católico, religioso católico. Y acá tenemos a Tomás de Aquino, acá tenemos a San Agustín, tenemos a muchos autores. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se analiza en esta época? El pensamiento religioso católico. Generalmente versaba sobre temas religiosos, pero hay algunos conceptos que podemos ser rescatados. De historia universal conocemos que esta etapa es la etapa llamada feudalismo. ¿Quién es dueño de todo? El rey. En la cúspide estaba el rey, después estaba la iglesia, el rey y la iglesia al mismo nivel a veces, luego estaban los señores feudales, los caballeros, y luego estaba pues todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo, la propiedad, los bienes, era del rey, y el rey daba a los señores feudales la posesión de estos para que lo administren a su nombre, ¿verdad? Lo administren a su nombre. Entonces, muchos de esos estudios de estos autores católicos, estos autores religiosos católicos, iban bajo el concepto de justicia, ¿sí? Dios propone justicia, Dios propone el amor al prójimo, Dios propone justicia. Entonces, por ende, condenaron la usura, condenaron el interés y, en este caso, algunos autores buscaron esto llamado el precio justo, ¿sí? Este concepto llamado precio justo. Ya verán en Historia Universal que la gente comienza a vivir, la gente antes de eso vivía en lugares apartados, comienza a vivir alrededor del señor feudal, alrededor de los castillos, comienza a aparecer este concepto llamado mercado, ¿sí? Comienza a aparecer esto llamado mercado. Entonces, había intercambio, había productos que se comenzaban a vender. La pregunta que se hacían los estudiosos en esa época era, ¿cuál era el precio correcto? ¿Cuál era el precio justo? Que no fuese muy alto para no caer en la usura o que no fuese muy bajo para no caer en demedro del comerciante o el productor, ¿sí? Al final no se llegó a establecer definitivamente cuál era el precio justo, digamos, eran premisas que se establecían, ¿sí? Entonces, ¿qué se estudiaba acá? El precio justo, la justicia entre todas las personas, la mejor distribución de esos recursos, no caer en usura, los autores quienes eran autores religiosos católicos, ¿sí? ¿Y cuál era el sistema político y económico de esa época? El feudalismo. Luego tenemos el pensamiento económico, la escuela mercantilista. Históricamente, estamos hablando de un periodo en donde tenemos, por un lado, países y por el otro lado, colonias. Países como España, Portugal, Inglaterra, tenían colonias en todo el mundo. ¿Y qué obtenían de estas colonias? Recursos, ¿verdad? Animales, vegetales, minerales en abundancia. Una de las cosas que los mercantilistas comienzan a analizar y comienzan a preguntarse es el origen de la riqueza en los países y cómo incrementar esa riqueza. Para los mercantilistas, la riqueza se obtenía a través del comercio, a través del intercambio, porque si yo comercio algo, frutas, verduras, animales, hasta esclavos, ¿qué voy a obtener yo? Dinero. Y es a través del dinero que voy a obtener riqueza. Por eso, para ellos, tenían dos actividades principales, la producción y el comercio, pero para ellos, ¿qué era generador de riqueza y poder para un país? El comercio, el intercambio, la circulación de productos, ¿sí? La circulación de productos. Es por eso que sus actividades estaban ligadas al tema del comercio, al tema del transporte marítimo, a la construcción de puertos, ¿verdad? Al intercambio. Consideraban que un país era más poderoso cuando podía vender más al otro y poner barreras para que el país B, como dice ahí, o el C, me vendiera algo. ¿Sí? Yo te pongo barreras, te cobro más por vender mi producto en mi país. Por eso se dice que desarrollaron medidas
proteccionista. En el caso del comercio internacional, esas medidas proteccionistas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Aranceles, que existían en esa época y existen hasta la actualidad. Los llamados aranceles, ¿sí? Llamados aranceles. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa proponían? Que el Estado mismo debía intervenir en la vida económica, ¿sí? Yo como rey de un país podía determinar qué cosas se hacía, qué se producía, a quién apoyaba, a quién le quitaba el apoyo. Yo podía decir, suben los aranceles, este producto no entra. Es decir, me estoy metiendo en la vida económica, en las cosas que se hacen dentro de mi país, ¿sí? Entonces eso se llama intervencionismo. Estoy activo en la vida económica. Decido qué hacer, cómo hacer, a quién darme apoyo, a quién quitarme apoyo, ¿sí? Eso propone la escuela mercantilista. Vamos con la escuela fisiócrata. Ahí tenemos un autor, por ejemplo, Francis Kessler. Surge en Francia como una oposición al mercantilismo. O sea, me opongo a las medidas proteccionistas. Me opongo a, eh, a que el Estado intervenga constantemente en la vida económica del país, ¿sí? Para los fisiócratas, la riqueza de los países estaba en regresar al origen. ¿Cuál era el origen? Pues la tierra, el factor tierra, el aprovechamiento de todo lo que nos puede dar la tierra como tal, ¿verdad? La tierra como tal. Hicieron un análisis en el cual determinaron que, acuérdense, estamos en una época en donde los desarrollos tecnológicos pues no habían, ¿verdad? Era un desarrollo muy incipiente de todo. Entonces, hicieron un análisis entre la producción y la agricultura. ¿Dónde invierto más? En la producción. ¿Dónde tengo más riesgo de perder? En la producción. En la agricultura invierto menos, gasto menos y produce más. Entonces, una actividad que me permite invertir en menores cantidades y producir en mayores cantidades es una actividad rentable, ¿sí? Rentable. Entonces, la agricultura, la administración de los recursos, aparte naturales, es la que va a generar riqueza en los países, es la que va a generar eso llamado excedente económico, ¿sí? Eso básicamente es lo que nos propone la escuela fisiócrata. Y ya el tiempo nos ha ganado, chicos. Bueno, disculpen por el tema de entrar un poco tarde. Acá tenemos sus alternativas, ¿sí? Tenemos sus alternativas. Por favor, si hay algo, lean esta semana. Si hay alguna pregunta que quede todavía pendiente, la siguiente clase puede ser los 5 minutos antes de, de empezar la semana 2. Al profesor que esté, le pueden consultar, ¿sí? Listo, con eso sería todo conmigo. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, permiso. Chao, chao.